Vale, pues continuamos y pido perdón por dos cosas. Una, perdón, Aitor, porque no te he presentado. Fatal. Y dos, no me he imprimido las presentaciones de los ponentes. O sea, todo fatal. Pero voy a presentar a Laura, que como he dicho antes, Laura, te he dado las gracias públicamente porque fuiste la persona que me abrió al mundo de las personas sordas, la comunidad sorda y la lengua de signos. Y si no hubiera sido por ti, pues muchas de las cosas que han pasado en mi vida no hubieran pasado. Así que muchas gracias, Laura. Laura es especialista en lengua de signos y es asesora sorda. Tiene más de 20 años de experiencia en la enseñanza en lengua de signos y ha impartido cursos en diferentes niveles y ha hecho charlas de sensibilización. Ha participado en la interpretación de materiales educativos como los DVD Asignar, de FESOR, y entre otros recursos clave para la comunidad sorda, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Su trabajo también ha sido presentado en uno de los congresos mundiales de la Organización Mundial de Personas Sordas y ha hecho cuentos infantiles también que sensibilizan sobre la vida de niños sordos y el impacto de esas vidas en la comunidad educativa. Es activista en la defensa de los derechos de la lengua de la comunidad sorda y continúa comprometida con la enseñanza y la difusión y la promoción de la accesibilidad lingüística. Muchísimas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación de estar aquí hoy. Cuando quieras. Perfecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación y también a Marta. Creo que este es su signo. Yo estoy encantada, estoy muy orgullosa porque ella fue mi alumna y me siento muy orgullosa de decir que le he abierto un mundo nuevo. Llevo mucho tiempo, ¿no? 4 años, por una decisión personal. No he estado un poquito menos activa, entonces, a nivel de experiencia personal, deciros que tengo 20 años de experiencia y, la época pasada y la actual es diferente, entonces, desde la perspectiva de especialista de lengua de signos es donde voy a centrar hoy mi ponencia. Os voy a explicar un poco lo que es mi historia, mi vida. Yo nací oyente y a los 18 meses perdí la audición y mi vida, digamos, se centra en la lengua oral y en la lengua de signos. Pero yo tenía muy claro que mi lengua natural, ¿dónde estaba? Estaba un poco mezclada, estaba un poco... ¿no? Chocaba un poco, pero por ejemplo, cuando yo ya descubrí la lengua de signos y la educación fue en lengua de signos, ahí es donde se dio un avance mucho más rápido, pero yo veía que mi lengua era la lengua de signos, pero yo no recibía la información en lengua de signos, o sea, era una forma de comunicación, pero había algo que se quedaba como un poco cojo. Entonces, hasta que yo fui al instituto y me di de cara con la realidad, porque no había intérprete de lengua de signos, no había este recurso, entonces es cuando yo empecé a sentir que tuve que dejar los estudios, empezar a trabajar, con lo cual ya empecé a quedarme un poco atrás comparado con las personas oyentes, empecé, lo que os he comentado, a trabajar. Y sinceramente, gracias a la Federación de AFESOR, a la Federación de Valencia, y yo accedí a ella, empezaban a contactar conmigo, me dijeron que había cursos para formación de lengua de signos. Y pues empecé a descubrir que yo como persona sorda podía ser formadora. Era una idea que yo no tenía en mente anteriormente. Había, ¿no? Los requisitos del trabajo. Claro, tenía que dejar mi trabajo, pero lo decidí hacer así. Dejé mi trabajo, pero claro, a mí me atraía mucho el tema de la lengua, castellano y demás, pero también la lengua de signos, pero no tenía esa formación. Entonces, me apunté al curso y ya
pasamos a la etapa profesional y lo que son los cursos de formación, bueno, el curso de FPO, que era de Horizon. A través de Horizon había una financiación para participar en cursos y talleres donde muchas personas sordas se inscribían, y ahí es donde ya desperté. Donde vi mi lengua, donde lo vi de forma clara, que quería continuar por ahí, aprender, tenía vocación, era lo que a mí me gustaba, ya estaba enfocada hacia ese camino. Vale, empecé a estudiar y bueno, me llamaron como becaria. Y ahí empecé lo que es mi época de prácticas, ¿no? Tanto que aprendía como que yo también formaba. Y bueno, en esa época, bueno, el material de lengua de signos como tal no había. Lo que es el material curricular, tampoco había nada, no se disponía de un material. Había un equipo profesional que iba aportando ideas, que iba aportando ese material, y bueno, yo iba enseñando poco a poco. Cuando ya terminé la época de becaria, empecé a trabajar y yo, digamos, tenía como cuatro papeles principales en mi trabajo. Este era mi ámbito profesional: impartir las clases, elaborar el material, también elaborar grabaciones, charlas, sensibilización y demás. Y ahora voy a explicar un poco cada una de ellas. Impartir clases, lo que he comentado, tengo 20 años de experiencia, ya no sé cuántos alumnos y alumnas he tenido. Entonces hacíamos diferentes cursos, tanto básico, superior, avanzado. Bueno, luego todo ha ido cambiando, y también había alumnos sordos para que en un futuro fueran especialistas en lengua de signos. Pero lo que os he comentado antes, no había material de lengua de signos, entonces todo el equipo fue pensando, ¿por qué no creamos material en lengua de signos? Por ejemplo, en diferentes idiomas, inglés, francés, hay material didáctico, pero no así en lengua de signos. Entonces, bueno, se fue gestando la idea de crear este material gracias al proyecto Horizon, a la subvención, y una vez que tuvimos esa subvención se empezó a crear el material. Sí. Dale a la siguiente, por favor. Vale. Con respecto a la elaboración de material, bueno, el equipo de lengua de signos, bueno, se iba desarrollando las clases de forma normal, pero había otro equipo nuevo que comenzó un mes después. Entonces, ese equipo fue creando el material y lo íbamos, digamos, testando en las clases. Y esto era como una prueba de ensayo y error. Teníamos el equipo lingüístico, de diseño artístico, también de ortografía, bueno, los diferentes profesionales. Trabajábamos en equipo y íbamos creando el material. Y se creó ese material que se llamaba Sígname. Y primero se creó nivel elemental, medio y superior. Y con ese material se fue trabajando, y posteriormente desde la CENSE también crearon su propio material a nivel estatal, que se llamaba Signar. Ese material también lo teníamos el de Sígname y el de Signar. Eran diferentes, pero bueno, íbamos avanzando, íbamos trabajando con él. Posteriormente se creó otro material porque tenías que cumplir con el marco europeo de las lenguas y también el de la red estatal, y también cumplir con los requisitos curriculares y desde las diferentes experiencias, ¿no? El material el que no había,
el Desígname de la Comunidad Valenciana, el estatal de Cense y el actual de ahora, pues ya teníamos 4 materiales. Entonces, si comparábamos, pues cuál era mejor, no, cada uno era diferente porque iba teniendo su propia evolución. Entonces, los alumnos también, la evolución de cada alumno era diferente. Pero yo, como especialista de lengua de signos, pues, por ejemplo, desde que no había material, luego que teníamos el Desígname, luego también más participación. Gracias a la creación de todos estos materiales, todo eso se fue conectando, más luego también la colaboración de diferentes personas sordas. Bueno, teníamos el Designar y también el estatal, entonces veíamos que también gracias a toda la participación, pero bueno, que claro, entre cada uno tenía su vida, su tiempo, entonces se notaba que algún material se desarrollaba más que otro, ¿no? Luego también el tema de la formación online, claro, también hace falta vida personal, con lo cual a lo mejor los cursos presenciales no era solo lo que se necesitaba. Siempre yo aconsejo lo presencial. Bueno, luego lo voy a explicar, siempre aconsejo la formación profesional, pero luego me centraré en ello. El tema de las grabaciones, como anteriormente he dicho, el Desígname era un CD, bueno, antiguo CD, que tenía dentro del libro, ¿no? De Sígname, teníamos que hacer esas grabaciones de esos signos para que después el alumnado pueda seguir sus aprendizajes desde casa. Entonces, bueno, esas grabaciones también las llevaba a cabo yo. Luego había pues cuentos de niños y niñas, había poesía, había diferentes cosas que teníamos que grabar. El sueño de Pedro, hay diferentes personajes que los hacía yo todos, hacía el papel de madre, el de Pedro, el de todos, yo hacía los diferentes personajes y después nos llamaron a una convención internacional para hacer este cuento en directo. Bueno, pues grabaciones muchísimas, no sé cuántas, no os podría decir cuántas he llegado a hacer. Luego el tema de las charlas y conferencias, sensibilizaciones, íbamos a diferentes sitios, pues a la seguridad social, a los funcionarios y funcionarias, a enseñarles lengua de signos, a la Guardia Civil, a la policía, diferentes ámbitos en los que la lengua de signos no estaba presente. ¿Por qué? Porque al final la comunidad sorda debe conocerlos también, deben conocer la diversidad que hay dentro de la comunidad sorda. Quiere decir, no todas las personas sordas son signantes. Hay gente que no sabe lengua de signos, hay gente que sabe lengua de signos escasa, hay gente que se guía por la lectura labial. Al final tenemos que ofrecer para que las técnicas y los recursos de comunicación sean diferentes dependiendo del perfil con el que se encuentren. Desde mi perspectiva de futuro, como de experta de lengua de signos, yo realmente estoy preocupada. Pero es cierto que yo llevo 4 años en parón por una decisión personal, pero sí que he reflexionado, ¿no? Al final estás con compañeros, estás con compañeras, ahora mismo siguen enseñando lengua de signos, se habla, se intercambian opiniones y es cierto que la sensación es de preocupación. ¿Preocupación por qué? Ahora os lo explico. Sinceramente, de cara a un futuro, el futuro no está claro. ¿Por qué? Vale, a las entidades hay que agradecer, las entidades de representación de personas sordas, hay que agradecer la lucha. La CENSE, la Fundación CENSE, el CNLSE, las federaciones autonómicas de personas sordas, las universidades, también las asociaciones dentro de las federaciones, algunas asociaciones que no están que no tienen federación, directamente están afiliadas a la CENSE. Las universidades, hay algunas universidades, también se me ha olvidado decir la red estatal de enseñanza de lengua de signos. Ese trabajo arduo que llevan a cabo sobre la creación de una titulación sobre esa figura que existe, ¿no? Están trabajando de especialista de lengua de signos. Está esa lucha. Entonces, se habla, se debate, se intercambian opiniones. Hay una preocupación de cómo crear esa titulación de experto en lengua de signos. La realidad actual de los especialistas, los y las especialistas docentes de lengua de signos, hay muchísimas, pero lo que más destaca son tres características. Uno, la titulación.
tenemos una titulación, pero es una formación no reglada. Lo que queremos es que sea formación reglada y oficial. Esa lucha se está llevando a cabo. Es cierto que aunque sea una formación no reglada, hay un reconocimiento desde el Ministerio, desde la CENSE, desde la Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos. Sí, hay 1000 reconocimientos, pero lo que queremos es una titulación reglada. Esa es nuestra lucha. Hay que solucionar, buscar el camino, buscar las estrategias para conseguir esa formación reglada. En segundo lugar, hay otras personas que no tienen conciencia que están enseñando lengua de signos. Eso después os lo explicaré más en detenimiento. Eso nos preocupa. Nos preocupa. La figura del especialista, de docente de lengua de signos, está desapareciendo porque se nos está robando eso. ¿Dónde está la oportunidad de igualdad, ¿no? En cuanto a la situación laboral? Luego también las ofertas laborales, imaginaros, ¿no? El ámbito universitario, que tiene una apuesta por crear un currículum nuevo y que requisito sea una persona sorda, pero claro, al final tiene que tener un título universitario. Sabemos que hay muy pocas personas sordas que tienen títulos universitarios. Hoy en día cada vez hay más, pero antiguamente hay muy pocas que tenían título universitario, con lo cual ya ahí tenemos una barrera de acceso. ¿Quién coge ese puesto de trabajo? Pues otras personas que igual no son especialistas docentes de la lengua de signos, pero sí tienen título universitario, o intérpretes o mediadores y mediadoras comunicativos, se van colando y todos aprueban por delante y las personas sordas nos quedamos por detrás. Entonces, eso hay que solucionarlo. Es cierto que esas reflexiones, esos intercambios de opiniones, desde la aprobación del Real Decreto, es mi opinión personal, os lo voy a decir, de Laura, la opinión personal, esa creación de en la universidad que se cree un departamento de filología de lengua de signos, no dentro de filología inglesa, un departamento especialista o de magisterio, o dentro de un grado o un máster que haya algo de presencia de lengua de signos, no, que sean 4 años simplemente de enseñanza de la lengua de signos, una filología, por así decir, de lengua de signos. En la Universidad Juan Carlos de Madrid pero tampoco es el modelo idóneo. ¿Por qué? Porque pueden entrar intérpretes, pueden entrar un montón de profesionales que al final estamos discriminando otra vez a las personas sordas, ¿no? Porque al final la enseñanza de la lengua de signos, la investigación, la valoración, ¿no? Puede valorar los diferentes el estatus de las lenguas. Yo puedo participar, puedo valorar, puedo ver y al final reclamamos ese protagonismo de las personas sordas, nuestro espacio, ¿no? Entonces hay que buscar una solución porque al final sabemos que las entidades a nivel político están reivindicando, están luchando, pero ¿cuándo? ¿El año que viene? ¿Dentro de 2 años? ¿Dentro de 3 años? ¿Cuándo va a llegar esta solución? No lo sabemos, no podemos hacerlo de hoy para mañana, no se puede hacer magia, ¿no? Pero hay que seguir reivindicando y queremos que se cree esta nueva especialidad, porque al final las personas sordas siempre vamos a tener, siempre estamos relegadas a esas oportunidades laborales. No sé si queda claro, no sé si tenéis alguna duda respecto a esto, pero después si no me preguntáis. Entonces es cierto que esta reflexión dentro del aula, yo estoy hablando más en cuanto a, no a criticar o a molestia sino a una reflexión, ¿no? El aula de lengua de signos se enseñan niveles A1, A2, B1, B2, esperemos que C1, C2 de aquí en adelante, pero bueno, esos niveles, hay otros en otro aula que se enseñe lo mismo, pero que el profesor sea o la profesora sea diferente, una persona sorda y una persona oyente, la comparación, no estamos hablando de comparación de cuál sea mejor o peor la enseñanza, sino lo dejo abierto a una reflexión. Hay que cuidar, hay que valorar la lengua de signos cada vez se va rompiendo más y tenemos que cuidarla. Os voy a poner un ejemplo. Yo estoy enseñando, llevo muchísimos años, he estado enseñando, hemos tenido muchísimos alumnos, ahora ese alumno o esa alumna se apunta a otro curso y llega, ¿no? Y te empiezas estás viendo que cada vez comete más fallos en cuanto a gramática, en cuanto a configuración y dices, ¿por qué? Pues porque igual te encuentras con alguien que sabe lengua de signos, empiezas a hablar y estás viendo que comete muchísimos errores, muchísimos fallos. Y claro, no te puedes meter, ¿no? Dices, oye, tú cierra tu centro, no puedes corregir, no puedes decir nada, o tú deja de dar clases. No puedes hacer eso, pero simplemente lo dejo como reflexión. Hay que respetar la lengua de signos. La lengua de signos es de las personas sordas. Hemos vivido una historia, tenemos una lengua y una comunidad que hay que respetar. Es importante que la sociedad se dé cuenta y que reflexione también sobre esto. Madre mía, cómo vuela el tiempo. Bien.
Dentro del aula, de la enseñanza de lengua de signos, hay diferentes características que me gustaría destacar. Por un lado, la accesibilidad. Dentro del aula, una persona sorda que esté enseñando lengua de signos, ahí hay una accesibilidad para con los oyentes, ¿no? De buscar esas estrategias, esos recursos para poder comunicarte. Hay una accesibilidad. Los alumnos y los alumnos ayuntes también tienen un problema de accesibilidad. ¿Por qué? Porque no se saben comunicar contigo al principio, ¿no? Necesitas tiempo, necesitas ir dándote cuenta y dices, bueno, no pasa nada. En el aula en el que el profesor o profesora es oyente, no hay problemas de accesibilidad. Si tienes una duda, te puedes comunicar por oral. Entonces, ahí se pierde esa accesibilidad, esa barrera de accesibilidad, ¿no? Esa empatía de darte cuenta de cómo ir buscándote la vida. Otra de las dos diferencias que nos encontramos es el tema de la identidad. Podemos enseñar lengua de signos, piensan que las personas sordas no podemos enseñar lengua de signos y te das cuenta de que sí podemos. Las personas oyentes no sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen. Igual piensan que es que no tenemos orejas o que somos personas mudas y que no podemos hacerlo. Es una forma de enseñar que las personas sordas podemos hacerlo en igualdad de condiciones. Hasta estás en la calle y dices, uy, espera, bueno, pues me empodero, ¿no? Y tiro para adelante. Necesitas darte cuenta todos los días de cómo vive una persona sorda. La visibilidad. Las personas sordas parece que somos invisibles en la sociedad. No, estoy aquí, podemos hablar tú y yo cara a cara. Cada vez tienes menos miedo, ¿no? Una persona oyente nunca va a tener ese miedo o si no te ven. El respeto hacia la lengua de signos, ¿no? Ese robo que se nos hace, no, consideramos que no es ético. Hay que tener un respeto hacia la lengua de signos. Las personas sordas mayores que han estado luchando y que se rompa esta cadena de valor, creemos que no es ético. Hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que buscar estrategias. Las personas sordas miramos al milímetro esa configuración. Las personas oyentes es cierto que hay veces que cometen errores en la enseñanza. Son oyentes, no se dan cuenta, dices, bueno, ok, vale, hacia adelante, y no corrigen muchas veces, ¿no? Es cierto que los derechos lingüísticos, yo tengo mis derechos lingüísticos, la lengua de signos no es mímica, no, es una lengua, tiene una gramática, tiene una sintaxis, hay que valorarla. Claro, los alumnos y alumnas se dan cuenta de que sí, un oyente explica que hay una gramática, pero al final, ¿cómo la va a explicar? Yo tengo dudas de cómo se explique. El tema de reconocimiento, ¿no? Reconocimiento por dos cosas. Uno, porque se nos reconozca como personas sordas, no soy un fantasma, soy una persona sorda y soy una persona. Y el segundo, el reconocimiento de la lengua. La ley 27/2007 reconocida, es cierto que está reconocida desde hace muchísimo tiempo, pero la sociedad todavía no la ve. Entonces es importante que se reconozca por parte de una persona sorda, ¿no? Y que nos vean de primera mano. Que una persona oyente lleve esa bandera del reconocimiento no consideramos que sea ético. Luego otra cosa, estamos hartos de oír la palabra inclusión, se oye muchísimas veces, pero la realidad es la realidad. Estamos hablando de una realidad inclusiva dentro del aula, ¿no? Ahí se está viviendo, es una diversidad, somos diferentes y estamos en el mismo aula. En el aula del profesor o profesora oyente no hay esa inclusión, no hace falta explicarlo, aquí lo estamos viviendo en primera mano, ¿no? Por otro lado, el patrimonio cultural. Ahí no hay lugar duda, es nuestro patrimonio, tenemos que explicarlo, tenemos que valorarlo y cuidarlo. Una persona oyente no sabemos hasta qué punto va a valorar ese patrimonio cultural, ¿no? La comunicación plena. La comunicación plena es importantísima, que aprendan que hay derecho a una comunicación plena. En el profesorado oyente es muchísimo más fácil esa comunicación. Conmigo yo no utilizo la voz. ¿Sabéis lo que es un armario? Todos los alumnos tienen que guardar su voz en el armario. No hay voces en mi clase. En mi clase no hay voz, no hay posibilidad de comunicarme a través de la voz. Tienen que esforzarse y trabajar para poder comunicarse conmigo plenamente. La igualdad. Yo tengo una oportunidad laboral en igualdad de condiciones que otra persona. Quiero decir, que se me vea, ¿no? Una persona oyente al final tienen oportunidades laborales allá por donde van muchísimo más fácil que las personas sordas. Es importante que se nos vea y que esté ahí latente. El empoderamiento, clarísimo, nos da fuerza, nos empodera y ahí no hay lugar a dudas. La lengua natural. La lengua natural es la lengua natural de las personas sordas. Se tienen que difundir qué es nuestra lengua natural, ¿no? La mayor parte de alumnos piensa que la lengua de signos se aprende gracias a que las familias nos enseñan lengua de signos. No, en mi familia todas las personas son oyentes. ¿Yo dónde he aprendido esta lengua? He aprendido la lengua natural gracias al colegio, gracias a los profesores, no.
Lo he aprendido en el colegio, pero gracias al resto de compañeros y compañeras cuya lengua natural y la lengua materna era la lengua de signos. Yo he aprendido gracias a ellos y a ellas. Gracias a ese esfuerzo. Ha sido de forma natural, no me he tenido que esforzar. Ha sido un intercambio, ¿no?, de lenguas. ¿Dónde está la privación lingüística? Eso es algo que a mí me da muchísima rabia y a mí me enfada, ¿no? La situación de privación lingüística todavía existe hoy en día. Luego también la lengua visual. Es una lengua visual en la que todos los parámetros cuentan, el tamaño de las explicaciones. En la clase en la que la profesora o profesora sea una profesora oyente, ahí no sabemos en qué parámetros se mueven, ¿no? Ahí está un poco la diferencia. Disculpa, perdón, para atrás. La expresividad, se me ha olvidado. La expresividad es algo fundamental, la forma de comunicar, ¿no? Podemos expresar diferentes comportamientos. Un hombre tímido, ¿no? ¿Cómo haría? Pues algo así. Entonces, se van dando cuenta de la cantidad de expresiones diferentes que podemos manifestar gracias a la lengua de signos. Depende de la capacidad del profesor o profesora oyente que esté dando la clase. Las personas sordas es algo innato, ¿no?, que lo tenemos, esa forma de expresarnos de forma expresiva. La representación de la comunidad sorda, está clarísimo, de primera mano. La figura de experto docente en lengua de signos es muy, muy importante para que se difunda, se normalice y la sociedad nos vea y acepte, sobre todo que acepte a las personas sordas. De la otra forma no pasaría nada, no estaríamos en esa representación, ¿no? La conexión, somos un puente. Es importante. Si no hay puente, el puente no existiría, no podríamos comunicarnos, no podríamos tener una comunicación, no podríamos hablar, estamos dando recursos para que ese alumnado consiga comunicarse. De la otra forma, no hay esa conexión. Bueno, la cultura sorda, clarísimo. Explicar qué es la cultura sorda, cómo es la poesía en lengua de signos vernácula, explicar, ¿no?, todas estas cosas que igual puede que un profesor o profesora oyente no las explique, o sí, nosotros y nosotras las vamos a explicar sí o sí, porque al final son parte de nuestra historia. La interacción visual, ¿no?, a través de un vídeo, a través de otra persona sorda a la que invites para que puedan ver otra forma de hablar en lengua de signos. Siempre se organizan jornadas pues para que haya esa interacción visual, ¿no? Hay gente oyente que puede que sí o puede que no. A veces a mí me han invitado, sí, pero al final dices, jo, qué rabia porque podría estar dando yo esto, ¿no?, y no tú. Luego, la libertad de expresión. La libertad de expresión es intercambio de opiniones, de decir por qué sí, por qué no. Esta es mi opinión, poder explicarla, ¿no? Los profesores y profesoras oyentes sí, la pueden explicar, pero puede haber equivocaciones. El valor lingüístico, esa cadena de valor, ese sintagma, ese cómo configurar las frases, cómo ordenarlas, es algo muy, muy importante y que lo conocemos de primera mano. Los profesores y profesores oyentes no lo sabemos. Respecto a la riqueza cultural, es muy, muy importante, ¿no?, esa creación de materiales, ese intercambio de decir, se puede hacer todo esto, buscar trabajos, buscar materiales, buscar charlas, intercambiar los unos con los otros. Que un profesor oyente lo haga, puede que sí, puede que no. Está demostrado que la lengua es viva. La lengua está viva, no se muere, la lengua avanza, hay avances, hay que mantenerla, hay que cuidarla. La comunidad. Yo estoy dentro de la comunidad sorda y hay que explicar qué es lo que hay dentro de la comunidad sorda, esos valores, la identidad, esa historia que tenemos. Una persona oyente tenemos nuestras dudas de qué es lo que explica, ¿no?, o que conozca bien cuál es nuestra riqueza. El tema de la participación, también la participación es muy importante, ¿no?, esa participación respecto a cómo mejorar, cómo esforzarte. Al final, en una clase en la que el profesor o profesora sea oyente, hay participación, sí, se trabaja, sí, pero al final deja un poco que desear, ¿no? En nuestro caso está latente esa participación. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, vale. Vale, perfecto. Con respecto a la visibilidad, es muy importante este aspecto porque siempre cuando organizas actividades fuera, tú vas, por ejemplo, a un museo o vas, no sé, a cualquier otro sitio, es importante que nos vean
Ah, pero ¿sabes lengua de signos? ¿Quién te ha enseñado? Una persona sorda. Y que la gente se dé cuenta. Si es al revés, dicen, vale, vas y pero te ven, si no, si es al revés, ay, pobrecito, es una persona sorda, menos mal que has tenido apoyo de persona oyente, del profesor. Es importante estar ahí, estar presente. Por eso nosotros es muy importante nuestra reflexión. La figura del especialista de lengua de signos es muy, muy importante. Estar presente en todos los ámbitos. Pero ¿cuál es el problema? Que actualmente es muy complicado porque la mayoría de las personas sordas, por ejemplo, están en colegios de integración. Tú eres la única persona sorda que estás ahí. Eso es integración, pero tú estás, vale, un alumno, 2, 3, pero el porcentaje, ¿dónde queda? Si fuera un porcentaje equitativo, bueno, pero ¿dónde queda? Y el futuro de los especialistas de lengua de signos, eso es algo que nos preocupa porque la lengua de signos no está presente en el ámbito escolar ni en otros ámbitos y claro, desde la infancia hasta posteriormente, vale, en el instituto te ponen intérprete de lengua de signos, pero los niños utilizan lengua de signos, eso es algo que crea confusión. Entonces, de cara a un futuro laboral, todas estas dudas que surgen, entonces eso es lo que nos preocupa. Si en el colegio, por ejemplo, en un colegio, ojalá, ¿no? Vale, tenemos una ley, de acuerdo, pero hay que darlo todo bien desde la infancia hasta que se llega a etapas superiores. Vale, si tú eres el único niño o niña sorda que está en el colegio, vale, de acuerdo, tú tienes la titulación, pero es importante también que haya un asesor, un PT, que al mismo tiempo se hable y que también se utilice la lengua de signos. No, no, espera, mira, yo ahora te lo digo oralmente, pero luego te hago un resumen. No, 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 hay que darle la información directamente para que luego en secundaria pueda ser independiente y trabajar, por ejemplo, con un intérprete de lengua de signos, tener el apoyo del intérprete de lengua de signos. Pero cuando un alumno llega a un instituto y de repente tiene la figura del intérprete de lengua de signos, eso le crea dudas, le crea confusiones, frustración. Eso hay que trabajarlo desde la infancia. Queremos trabajar la base para que tenga un modelo lingüístico, que ese modelo lingüístico venga por parte de una persona sorda y que pueda decir, en un futuro yo puedo trabajar de esto. Mira, yo tengo una referencia, como tengo una referente adulta, tener ilusiones, por ejemplo, yo puedo ser veterinario. No, puedo ser veterinario, ¿por qué no? Yo quiero ser eso de mayor, pero no puedo porque como soy persona sorda no puedo. Entonces hay que luchar y que luego cuando llega al instituto evitar estos sufrimientos o incluso el abandono escolar y parecer que tener otra oportunidad a través de la lengua de signos. Eso hay que hacerlo desde la base. Sí, el intérprete es una facilidad, pero ¿qué pasa desde la base, desde que son pequeños? Esa es la preocupación real. Entonces, el futuro es donde nos quedan dudas. ¿Qué va a pasar con la lengua de signos? ¿Va a estar? ¿Sí o no? Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Y si hay alguna pregunta, encantada de resolverla. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Laura, por tu exposición. Es muy importante, además, como especialista de lengua de signos, veo también aquí algunos compañeros y compañeras. Entonces, bueno, para mí es muy importante. Para mí la lengua es mi lengua natural. Es un valor importante que cuidar el tema de los parámetros, todo aspecto que esté relacionado con la lengua de signos es muy importante cuidarle. Me siento muy emocionada por escuchar tu exposición como profesional. Lo que has hablado de las preocupaciones, coincido plenamente contigo. Bueno,
es verdad, ¿no? Sobre las diferencias en las aulas cuando los profesores forman en lengua de signos, no es su lengua natural. Bueno, coincido plenamente con lo que has dicho. Por ejemplo, si tú eres intérprete de lengua de signos, ¿por qué estás formando en lengua de signos? Entonces, claro, porque es a lo mejor una opción profesional, no es porque sea cómodo, es porque, bueno, las circunstancias se dan así, las personas oyentes muchas veces tienen el poder, ¿no? Y bueno, sobre el tema de la identidad, ¿no? Es información también que se comen, pero bueno, si esto lo vas hablando y lo vas reflexionando en el aula, pero bueno, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Madre mía, lo que se ve en las redes sociales, en TikTok, Instagram. Bueno, más, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Que en un futuro van a ser intérpretes o mediadores comunicativos, que ya saben algo de lengua de signos, y entonces, ¿qué hago, no? Pues yo quiero compartir, sensibilizar sobre la lengua de signos, pero todavía no la tienen interiorizada al 100%, están aprendiendo y ya entonces es muy fácil que cometan fallos a la hora de hacer los vídeos en lengua de signos, luego eso queda ahí guardado para siempre y se difunde, entonces claro, luego te dicen, pues no has utilizado la lengua de signos de forma correcta, ¿esto cómo se para? Pero se sigue haciendo, entonces claro, esto que lo vemos las personas sordas también nos duele porque es nuestra lengua, es nuestra historia, nuestra cultura y hay que cuidarla, hay que protegerla y al final, bueno, las personas oyentes tienen el poder, ¿no? De poder difundirlo y de poder... Y esto hay que parar, hay que borrar esta difusión, porque claro, por ejemplo, una persona Kodak, unos padres sordos que tienen hijos oyentes, que estos niños saben cómo es la vida con personas sordas y que su lengua natural es la lengua de signos, esto también tiene que doler, tiene que sentir mal, ¿no? Tiene que crear una frustración. Coincido plenamente con lo que has dicho. Las redes sociales, bueno, aunque somos personas sordas y estamos luchando por y ponemos comentarios con respecto a esto, pero ¿por qué se sigue haciendo? El problema es que, bueno, sinceramente, bueno, hay especialistas de lengua de signos que a nivel de lectura pueden tener dificultades, con lo cual también, ¿cómo se hacen esos comentarios? ¿Cómo contactan con eso que se difunden en redes sociales? Claro, ¿cómo influyes en eso? Dices, venga, vale, lo voy a ver, pero los comentarios son más rápidos, es mucho más rápido hacer un comentario por escrito. Si tú no tienes una capacidad lectora ni de escritura que pueda ser realmente buena y potente, los comentarios son muy rápidos y al final siempre están por encima tuyo y eso va a continuar. Pero claro, ¿las personas sordas tenemos que parar? No, lo tenemos que decir, tenemos que luchar por y para ello y además, bueno, lo que dices, a las personas Kodak también les duele mucho porque es lo que más nos duele, que una persona Kodak influya en esto. Sí, está muy bien, son hijos de personas sordas, es su lengua materna también, porque es lo que ha vivido y con lo que ha crecido, pero claro, también pueden cometer fallos. Entonces, están aquí presentes, sí sabemos, y claro, y vas viendo a personas Kodak que van cometiendo fallos, pero bueno, hay algunos alumnos que, por ejemplo, no me creen más a las personas oyentes simplemente por el hecho de ser personas oyentes. Entonces, ¿esto cómo lo solucionamos? Quieres que traer a referentes personas sordas para que lo vean, para que vean ejemplos de ello y mostrar esos ejemplos, esos referentes, porque si no se ve, no está presente. Entonces, ese es el problema. Gracias por lo que has dicho, porque es totalmente de acuerdo y complementario a lo que he dicho. ¿Alguna cosa más? Adelante. ¿Sí? ¿Se me ve bien? Bueno, lo primero, agradecer tu ponencia, que me ha encantado. Me siento muy identificada, lo mismo que con Belén, 100%. Tenemos una preocupación con respecto al tema de los especialistas de lengua de signos, ¿no? Por las figuras que ha habido, los profesores que ha habido, que eso ha influido. La preocupación es el tema de la formación. ¿Dónde está la formación? Porque, bueno, tú ya tienes el título, lo guardas, pero al igual que en otros idiomas te tienes que actualizar, te tienes que formar, te tienes que reciclar. ¿Dónde queda esa formación? No es lo suficiente con tener un título,
pero podemos profundizar muchísimo más y hace falta esa formación y luego tener nuestro propio espacio como referentes, como figuras, tener un espacio de encuentro, defender nuestro perfil profesional. Es necesario cuidar esto. Entonces, la formación, sí, tú pagas el título, vale, no te importa, lo pagas una calidad, pero es importante después reciclarte, desarrollarse, sentirse segura como profesional. Solo quería aportar esto. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante lo que has dicho. Coincido plenamente, el reciclaje es necesario en el resto de idiomas, así es, y en la lengua de signos, bueno, muchas veces, ¿no?, se reivindica esta necesidad. Siempre dependes de una subvención, de los recursos profesionales, es entendible, pero también se nos tiene que entender. Pero bueno, con el tiempo seguro que esto se va solucionando, se va mejorando. Es importante un punto de encuentro, de encuentro, de estar juntos, de dar y que nos den y decir, es verdad, de colaborar, de compartir nuestras experiencias. Yo doy y que me den, porque también es importante la época anterior, pero también la actual, y compartir todas estas experiencias. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Puedo añadir una cosita más? Ojo, esto no va en contra de las personas oyentes, es dar una reflexión, que lo pensemos, ¿vale? Es una reflexión, nada más. ¿Puedo hacer una pregunta? Tú has dicho, ¿no?, sobre tu experiencia como profesora de lengua de signos, que también has dado clases a personas sordas y a personas oyentes, pero la forma de enseñanza es diferente forma de enseñar a las personas oyentes que a las personas sordas. Las personas sordas que nacen sordas o que posteriormente pierden la audición y que tienen una cultura oyente, la forma de enseñar es diferente, el perfil de una forma o de otra. A ver, es totalmente diferente, te tienes que adaptar a las necesidades individuales, la metodología es diferente. Por ejemplo, una persona sorda que ya sabe lengua de signos, ya digamos la estrategia visual también la tiene, luego también depende del nivel de inteligencia, de conocimientos y demás, todo influye en el ámbito educativo, todo influye, hay 1000 influencias diferentes, pero es más fácil porque la lengua de signos ya se entiende de forma natural. Simplemente tienes que adaptarte al nivel de esa persona. Y luego, por ejemplo, primero tienes que enseñar lengua de signos, después lo que es la cultura, la historia, todo esto lo tienes que explicar y ahí tienes que dar como un despertar. Y que esa persona se dé cuenta y luego a partir de ahí ya el desarrollo es muchísimo diferente. Y luego también las personas sordas es diferente, tienes que trabajar más la parte visual porque la mayoría de las personas sordas están acostumbradas a que su aprendizaje sea auditivo, no visual. Entonces ahora lo tienes que hacer al revés, despertar la estrategia visual y no tanto lo auditivo. Luego lo que es también la memoria, que recuerden las formas, las caras, las expresiones. Y luego, por ejemplo, en casa, pues trabajarlo de forma diferente. Una persona oyente lo tiene más complicado. Una persona asignante que en casa utiliza la lengua de signos es totalmente diferente porque en casa puede practicar de otra forma. Sin embargo, le puedes dar otros recursos, otras adaptaciones. Son diferentes formas de enseñanza. También a los niños y a las niñas la forma de enseñarles es totalmente diferente que a una persona adulta o una persona mayor. Bueno, te tienes que ir adaptando con más calma. Sin embargo, las personas oyentes, por ejemplo, luego también depende de la edad. Si es una persona sorda asignante mayor, tienes que ir controlando todas estas características, todas estas necesidades y ver un poco cuál es el aprendizaje de cada uno y tienes que adaptar y buscar las estrategias necesarias para que todo el grupo vaya de forma paralela y obtenga lo mismo. Claro, dependemos de la cámara. Claro, ¿tú piensas que las personas oyentes tienen más dificultades de aprendizaje
¿O cuál es su mayor dificultad a la hora de aprender lengua de signos? Bueno, hay un listado bastante elevado, ¿eh? El tema de los roles, lo que le cuestan a las personas oyentes, los clasificadores. ¿Sigo? Bueno, tú tienes experiencia. Los clasificadores, claro, a las personas oyentes les cuesta mucho. Claro, los clasificadores son proformas, ¿no? Las descripciones, lo que son las descripciones, por ejemplo, cuando tú vas a hablar de los transportes, el coche, ¿no? Un coche, un coche que va por aquí, que se para. Ay, el coche que va, no te puedes mover, tienes que estar quieto y siempre interactuar, digamos, con el cuerpo para arriba. Entonces, cuando explicas los clasificadores, mira, esto es el coche. O tiene esta forma, ¿no? Pero el clasificador es este y se va moviendo o va hacia atrás o se para o está en un atasco o, por ejemplo, una moto que se cae o que va por aquí la moto. Bueno, pues todo esto lo tienes que explicar, son detalles. O, por ejemplo, cuando estás en casa, en una habitación, si la puerta está aquí, está a la derecha o la ventana está por aquí o está por allá. En fin, el tema de los clasificadores es muy amplio y eso es algo que se tiene que aprender de forma clarísima. Y a los oyentes es como que, bueno, no tienen paciencia en este sentido, pero es lo que hay. Toca trabajar. Y cuando se dan cuenta que la lengua de signos es tan bonita. ¿Más preguntas? Gracias, Laura. Me ha encantado tu ponencia. La verdad es que hay muchísimos puntos con los que, bueno, el tema de la enseñanza por parte de una persona oyente, por parte de una persona sorda, a lo largo de tu ponencia es cierto que, bueno, nos has descubierto muchísimo. Yo ahora mismo sí que es cierto, quería seguir sembrando y echando agüita para ver si podemos llegar a un pequeño debate en dos temas. Por un lado, la comunidad sorda, la mayoría de personas sordas, es cierto que nacen en un entorno cuya familia es oyente y no se les da la lengua de signos. Entonces, con esas características que tenemos, personas sordas que nacen en familias oyentes, el tema de la lengua es algo que les cuesta, ¿no? Es cierto que hay diferentes lenguas de signos, pero la mayor parte de personas usuarias no usuarias de la lengua, que no utilizan la lengua de signos, ellos sí que es cierto que pueden igual empezar a aprender la lengua de signos más tarde, ¿no? De acuerdo. Respecto a personas sordas que nacen en un entorno en el que sí se les da la lengua de signo, al final, ¿quiénes son? Las oyentes. Son personas oyentes que se les ofrece la oportunidad, son coda. Entonces, al final, la lengua de signos está presente, la interiorizan. ¿Pueden enseñar lengua de signos? ¿Sí o no? Vale, esa es una parte del debate. Segunda parte del debate. El tema, bueno, es un poco delicado, el tema. Allá voy. La lengua de signos es un valor fundamental. Pero el valor es de la lengua que hay que cuidarla o es una propiedad o estamos haciendo propiedad de la lengua, porque muchas veces lo que se ve es que sí, la lengua de signos es nuestra propiedad de la comunidad sorda, es un valor
yo lo he tenido desde que he nacido. Por ejemplo, yo el inglés, ¿no? En mi caso, yo nací en Inglaterra y para mí la lengua es un valor. Ahora mismo aquí estoy en España y es cierto que yo en las academias, veo academias de inglés, que hay profesores de inglés que digo, no, no, tú no puedes enseñar inglés, que es mi lengua, ¿no? Entonces, con respecto a la lengua de signos, ¿por qué ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué? La pregunta, ahí la dejo. A ver si he entendido bien, ¿vale? El primero, el tema de la situación de las personas coda. Sí, ¿no? Era esa. Sí. Vale. Sí que es cierto que las personas coda han vivido toda su infancia con la lengua de signos, pero el respecto a enseñar, que no está mal, quiero decir, está bien, sí, han trabajado con la lengua de signos, pero al final por lo que me ha tocado, me ha tocado, lo que veo es que al final las personas coda, los alumnos y alumnas que están en esas clases, terminan el A1, terminan el A2, vienen a mis clases y veo que hay fallos en la lengua de signos. Ese es el problema. Si ellos acceden a mis clases y no tienen fallos, yo no tengo ningún problema. Lo importante está en ese protagonismo de las personas sordas, ¿no? Porque si no, al final la sensación es de que las personas sordas seguimos invisibles, seguimos ocultas en la sociedad. No, tenemos que ser visibles, se nos tiene que ver. Ese es el problema, ¿no? Ese protagonismo que reivindicamos. No es que esté fatal. A mí lo que me parece fatal es lo que he dicho anteriormente, creo que lo ha dicho Belén, estudiantes de lengua de signos que están aprendiendo y que enseñen lengua de signos. Ahí sí discrepo. El tema de coda es menos, no está tan mal, sí que es cierto. Lo que estamos intentando es enseñar bien, ¿no? Intentar corregir. La segunda pregunta se me ha olvidado. Era el tema de la propiedad de la lengua de signos. Si la lengua de signos, ¿cuál es la puede enseñar una persona oyente? Vale, lo que pienso yo, el inglés es cierto que lleva muchísimos años ya instaurado, está funcionando desde hace muchísimos años, es algo oficial, es una lengua oficial desde hace años, siglos. Hay personas nativas y personas no nativas que han vivido toda la vida en inglés o que saben inglés muy bien y que pueden enseñar. Tú dices, ¿qué tal? ¿Has aprendido inglés? ¿Tienes esa titulación? ¿Eres nativo? ¿No eres nativo? No eres nativo, pero igual tienes un certificado. Muchísimo mejor con un nativo, porque al final te enseña la cultura, la pronunciación, el acento, la forma diferente, y al final te lo dicen, también dicen que prefieren personas nativas, ¿no? De enseñanza de idiomas. Pues lo mismo con la lengua de signos. En una academia, si hay un profesor sordo, yo no tengo ningún problema. Estamos hablando de la calidad, siempre y cuando se imparta de forma con calidad, ¿no? Si una persona sorda no imparte las clases con calidad, obviamente tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero lo que yo no puedo hacer es ir diciendo tú cierras, tú cierras, tú cierras, tú no puedes dar, tú tampoco. No, es al final respetar la vocación, la vocación. Hay gente que tiene vocación en enseñar, pero al final dices, pues ¿por qué me lo van a prohibir, no? Pues que es importante que las personas sordas estemos ahí. Hay algunos que quieren seguir así, pues bueno, pues ya no puedo hacer más. Pero es un poco la sensación de, además también la lengua de signos es algo que es algo nuevo, ¿no? No, o sea, no es algo nuevo, es algo que ha existido desde hace muchos años, pero que no se lleva haciendo desde hace mucho. O sea, el tema de la formación y que cada vez se nos quiten más esas oportunidades, pues da rabia, ¿no? Y es que en un futuro que está instaurado y cada vez hay más, no pasaría nada. Pero ahora mismo es un poco delicado. No sé si me entiendes, si me explico. ¿Sí? Vale. Bueno, interesante el debate, creo que es un espacio para ello. El tema de las personas coda, es cierto que la lengua de signos la han aprendido desde el nacimiento, pero también se han comunicado de forma oral o de forma de lengua de signos, cada uno dependiendo de su situación. Actualmente es cierto que la situación es un poco diferente. Antes y ahora no tiene nada que ver, de hace 20 años a ahora era nada que ver. Hace 20 años hablaban en lengua de signos. ¿Por qué? Porque no había intérpretes, no había recursos, al final la comunicación era en lengua de signos, la autonomía también brillaba por su ausencia, cada vez tenían más apoyo por parte de los hijos y las hijas. Ahora es diferente, ahora cada vez más los padres y madres o las familias son más independientes, está la lengua de signos presente en la comunicación, pero en una comunicación de forma diferente. Entonces es cierto que un poco es complicado. Te entiendo a ti, Brendan, pero sí que es cierto que es complicado, ¿no? Al final una persona sorda que no ha utilizado
la lengua de signos hasta los 15 y empieza a aprender, imaginaros a los 15, 20 años, la velocidad de aprendizaje es abismal. ¿Por qué? Porque tiene hambre de aprendizaje, tiene necesidad de aprendizaje, necesita comunicarse, necesito comunicarme con mis compañeros, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo. Hace 20 años, o sea, es cierto que aunque tengas con 20 años, el ritmo es abrumador, ¿no? Una persona coda puede que haya aprendido de nacimiento, pero a los 20 años deja de utilizar la lengua de signos. Puede utilizar una vez al mes esa lengua de signos cuando va a ver a sus padres, a su madre, a sus familias y te comunicas de forma en casa. Comunicación básica, ¿no? Al final no es lo mismo. Que esa persona enseñe lengua de signos al final no tiene nada que ver, ¿no? Al final la tienes olvidada, por así decirlo, y ahora la vas a enseñar. Puede que sepas signos, puedes que sepas, pero no estás en el día a día, ¿no? No estás en el entorno ese de lengua viva. ¿Por qué? Yo puedo hablar más o menos, pero al final el poder tiene que llevarlo a recaer entre las personas sordas, yo creo. ¿Puedo? Sí, vale. Una cosa, por añadir a lo que acaba de decir Belén, el tema de las personas coda, es cierto que tenemos que tener cuidado dependiendo del entorno en el que se hayan criado, ¿no? Dependiendo del nivel en el que se hayan criado, de esa familia de lengua de signos. Imaginaros que ha crecido en una familia cuya lengua de signos, cuyo nivel de lengua de signos era básico. Al final eso también puede influir. Es coda sí, pero su nivel de lengua de signos puede ser mediocre también. Hay otras personas coda que se hayan criado en un entorno en el cuya lengua de signos era bastante avanzado, entonces, bueno, pues sí, pero bueno, un poco por dejarlo ahí. Ánimo, ánimo a preguntar. No, bien, no vengo con ánimo de pelea. Por alusiones. ¿Aquí? ¿Bien? Yo soy coda, ¿vale? Sí, yo soy coda. Soy intérprete de lengua de signos. Y es un debate interesante el debate. Quiero decir, es cierto que no se puede... Es un debate de tiempo, no es de un debate de 2-3 minutos. He escuchado las diferentes aportaciones, yo sé que hasta las personas que hemos aportado también hemos hecho un poco trampa. Yo también puedo hacer un poco trampa, porque bueno, yo pienso que al final hablar tanto del coda, muchas veces, ¿no? La palabra coda, yo he visto muchos padres y madres que al final tienen hijos e hijas oyentes, y yo les he dicho, por favor, habladles en lengua de signos, habladles en lengua de signos. ¿Vale? Habladles en lengua de signos. Crecen esos niños y esas niñas, igual que lo que acabas de decir, ¿no? Crecen, pasa el tiempo, se les ha hablado en lengua de signos y después esos niños y esas niñas no tienen contacto con las personas sordas, simplemente con los padres y con las madres, ya está. Quiere decir, su lengua de signos no se va a desarrollar más. Nosotros solo sabemos que aquí en Euskadi sobre todo pues porque hay dos lenguas, está el castellano y está el euskera, tienen que reciclarse constantemente, tienen que aprender. Quiero decir, una lengua no vive solo una lengua, quiero decir, necesitas el contacto. La lengua no vive sola, necesitas contacto, necesitas un feedback, necesitas una comunicación, ¿no? Una persona sorda, sea una persona oyente, me da igual, necesitas comunicación, o coda o no coda. Necesitas comunicación, necesitas contacto. Una lengua tiene que estar viva, tiene que estar en movimiento. Yo no la alimento yo sola, se alimenta a base de esa comunicación, de ese contacto con el resto de las personas, ¿no? Si no se utiliza, esa lengua desaparece o muere. Pero yo pienso que muchas veces hablamos sobre personas sordas, el derecho, sí estamos de acuerdo, pero tú dices de esa apropiación o de esa apropiación, ¿no? Lingüística, muchas veces nosotros también la sentimos, ¿no? Porque yo veo en YouTube muchos vídeos que dices, madre mía, se te caen los ojos, ¿no? Dices, buf, pero no puedo ni siquiera verlo, me duele. A mí también, es mi lengua materna también y me hace daño, me duele que una persona que utilice mal mi lengua natural, mi lengua materna, me duele. Pero tenemos que dejar un poco al lado el tema de la formación, yo creo. Quiero decir, ¿cualquier persona sorda vale para enseñar lengua de signos? Pues yo discrepo, yo también lo pongo en duda.
hasta yo misma digo, bueno, pues igual tú siendo coda, sí vales para impartir lengua de signos. Has estado hasta los 18 años o 20, tú ya tienes 18 años, ya tienes 20 años, ¿por qué no? Tú también puedes ser profesor o profesora. Pregunto, ¿podría ser o no? ¿Puede ser intérprete de lengua de signos por ser una persona coda o no? Hay que tener muchísimo cuidado porque estamos hablando de formación. No estamos hablando de hablar de la lengua de signos, en eso podemos estar de acuerdo, pero estamos hablando de la formación, ¿no? Muchas veces, bueno, yo soy intérprete de lengua de signos, ya está, yo tengo el título, me lo guardo aquí en el bolsillo y me voy a trabajar. Sin formación. Es cierto que yo me da igual con una, con dos, con tres lenguas, también incluso en castellano tengo que reciclarme, ¿no? Yo tengo que avanzar, tengo que seguir aprendiendo en oral, en lengua oral. Yo no sé perfectamente todo, interpretar siguiendo los parámetros o a cualquier tipo de nivel. No, no, yo tengo que formarme. Yo sé qué ámbitos en los que puedo participar, pero hay otros ámbitos en los que me tengo que seguir formando. Un título no me da la capacidad de saber enseñar o interpretar. Y perdón, tengo aquí un rollo, cortadme cuando haga falta, pero es cierto que hay veces que a mí se me ponen un poco los pelos de punta al oír ciertas cosas, ¿no? Porque depende muchas veces de las personas sordas que han sido oralistas desde el principio y después aprenden lengua de signos, pero esas personas sordas igual no tienen esa calidad suficiente como para enseñar lengua de signos. ¿Que aprenden más rápido? Sí, pero la capacidad de enseñar con una calidad exquisita para enseñar lengua de signos, pues lo pongo un poco en duda. Creo que ya es un poco hora, ¿no? Hemos hablado muchísimos años, tenemos que hablar ahora un poco del enfoque de la formación, de aquí en adelante, del derecho a la formación, de la titulación oficial que acredite y de una reciclaje y preparación buena para poder enseñar, al igual que a una persona oyente, ¿no? Quiero decir, cualquier médico no está capacitado para operar, ¿no? Tienen que tener una formación específica. Tienes que ver un poco la historia de un abuelo médico, el padre que sea médico, el hijo también quiere ser médico y ya automáticamente ya puede operar, ¿no? Tendrá que tener antes una formación previa, ¿no? Quiero decir, yo creo que aquí estamos en la universidad, es la casa de la formación y creo que tenemos que reivindicar esa formación. Es en lo que tenemos que trabajar y compartir y de cara a un futuro, ¿no? No que cada uno con su papel en su ámbito, con sus funciones, pero con compartir y siempre con respeto. No es decir, yo como soy oyente, yo tengo prioridad o yo sé más que tú. No, desde la igualdad de posiciones, desde el compañerismo, hay muchas personas sordas que saben muchísimo más que yo en muchísimas cosas, que yo no tengo ni idea, pero hace falta, son muchísimo mejores profesionales que yo en muchísimas cosas. En vuestros ámbitos, en nuestros ámbitos, cada uno desde su ámbito, pero tenemos que ir de la mano, no podemos apartarnos, tenemos que ir de la mano, esa es mi opinión, y colaborar. Ya me he ido por los cerros de Úbeda, así que ya acabo aquí. Es un tema muy interesante para reflexionar. Mira, puede ser el tema de la próxima jornada del año que viene. Lo que tengo muy claro sobre quién tiene que hacer la formación, bueno, coincido claramente contigo con lo que has expuesto, y lo que es el concepto de enseñar lengua de signos, creo que tiene que ser un especialista en lengua de signos. Cualquier persona sorda, no, especialista en lengua de signos. No significa cualquier persona, no, es una persona que anteriormente ha sido formada. Una persona sorda, empoderada, que ha sido formada, no es cualquier persona sorda. Hay una serie de requisitos que ya has explicado antes. En lo referente a las oportunidades, yo como federación, como Euskal Gorrak, que estoy en contacto con las administraciones públicas, donde dicen no hay intérprete de lengua de signos, mediador comunicativo,
y especialista en lengua de signos. El problema es que hay que seguir presionando sobre ese tema, porque es muy importante lo que ha dicho antes Nieves, ¿no? Es importante ir de la mano, trabajar con las asociaciones de intérprete, de mediación comunicativa, de personas sordas, trabajar en red de forma conjunta, pero bueno, ese es un debate que habría que tener en cuenta. ¿Cuál es el papel de los intérpretes de lengua de signos? ¿Cuál es el papel de los mediadores comunicativos? El de las personas sordas. Creo que una vez eso se tenga claro, bueno, se abre un melón potente, pero creo que hay que tener muchas cosas claras antes. Sí, Nieves, Aitor. Coincido con lo que habéis dicho, no os puedo responder mucho más. Es muy importante la formación, el reciclaje. La sensación que yo tengo es que ahora mismo la formación está parada, que necesito un poquito de sal, necesito reciclarme, necesito más. Yo me tengo que buscar mi vida a través de internet, en el extranjero, y luego adaptarlo aquí. Puede haber diferencias. Entonces yo me busco la vida, pero a mí me gustaría trabajar de forma conjunta, debatirlo, hablarlo, tener nuestras opiniones y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Sí, aquí hay una pregunta, una aportación más. Disculpa. Nada, perdón, lo voy a hacer de forma rápida. Una cosa que también me preocupa, que creo que es importante, sobre el tema de la formación sí es importante, pero sobre la titulación de lengua de signos hay un problema realmente bastante importante porque no es oficial. Claro, no es oficial esta formación, entonces las personas sordas tienen dificultades en los diferentes accesos. ¿Eso cómo se consigue? Eso hay que solucionarlo, porque muchas veces lo puede reivindicar, ¿no? La importancia del especialista en lengua de signos, pero luego, claro, especialistas en lengua de signos, claro, ¿quiénes son las personas referentes? Los intérpretes, un PT, entonces hay que dar una solución. Claro, crear una titulación o algo, ¿no? Vale, nada más. Coincido con lo que tú has dicho, claro, ahora mismo es una formación no reglada. Es importante que esta formación sea reglada, que por ejemplo que la universidad cree una carrera, al igual que en el instituto. Claro, eso, ¿a dónde vas? Tú estás en el instituto y ¿a dónde vas? Si me apunto a mediación comunicativa como persona sorda, vale, de acuerdo, luego voy a la universidad. Pero anteriormente, por ejemplo, en el instituto, cuando no había intérprete de lengua de signos, claro, o tú querías acceder a la formación de intérprete de lengua de signos, no podías acceder, se te rechazaba. ¿Por qué? Entonces, como persona sorda, ¿dónde vas? Vale, voy aquí a magisterio, pero después no está la lengua de signos presente más que una hora, como mucho. Pero claro, al igual que otros idiomas, ¿no? Filología inglesa, alemana, claro, ese es el camino. Es importante trabajar con las universidades, con las diferentes administraciones y trabajar y buscar una solución y buscar el camino. Esto conlleva su tiempo, no es algo inmediato de hoy para mañana. Es cierto que hay que tener paciencia, al igual con la situación actual de las intérpretes de lengua de signos que se está ahora trabajando en ello, pero bueno, lleva su tiempo. Muchas gracias por tu aportación. Gracias, Laura. Muchísimas. Descanso, hacemos hasta las 12 menos cuarto.